La epopeya del oro negro. Apenas 100 años después del comienzo de la era del automóvil, los expertos advierten que el hombre ya ha quemado casi la mitad de las reservas mundiales de petróleo que a la naturaleza le ha tomado millones de años en producir. Parte 3. El petróleo como arma. A comienzos de los años 70, los miembros de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, creada 10 años antes, se dieron cuenta de que el petróleo podía ser una temible arma contra los países occidentales. La OPEP representaba cerca del 50% de la producción mundial. Eso significaba un increíble medio de presión sobre las grandes compañías petroleras de Occidente que hasta entonces habían dominado la industria y también sobre los países industrializados que dependían cada día más de la importación de petróleo. Los vientos de protesta no solo venían de países de la OPEP con ideas revolucionarias como Argelia y Libia, sino también de países conservadores y aliados leales de Estados Unidos como Arabia Saudita e Irán. Tenían un objetivo común y muy sencillo: mejorar sus ingresos petroleros aumentando el precio del barril, que ellos, con justa razón, creían estaba muy bajo. Los precios del crudo siguieron disparándose regularmente y las circunstancias les fueron tan favorables durante la década siguiente que creyeron se habían convertido en los nuevos amos de ese juego llamado oro negro. Como suele suceder en la historia, una guerra sería lo que originaría este memorable episodio. La guerra del Yom Kippur. En la tarde del 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria, apoyados por Jordania, lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí había comenzado. Las tropas egipcias cruzaron el canal de Suez y desembarcaron en la ribera oriental. Este ataque, durante el Yom Kippur, el día de la expiación en la fe judía, fue tan sorpresivo que hizo retroceder las líneas defensivas israelíes unos 15 kilómetros. Luego, la línea del frente se estabilizó. Aunque esta guerra, que sería llamada la Guerra del Yom Kippur, era local, provocó la revuelta más grande en la historia del petróleo. El episodio comenzó 3 años antes, cuando el nacionalismo árabe se vio exacerbado por la ocupación israelí de los territorios palestinos después de la Guerra de los 6 días en junio de 1967. El presidente Anwar el-Sadat, quien sucedió a Nasser, quiso liberarlos. Él entendía que la batalla tenía que ser librada tanto en el frente militar como en el económico, usando el petróleo como arma. Primero se aseguró el apoyo del rey Faisal de Arabia Saudita, un feroz enemigo de Israel y líder de la potencia petrolera más grande de la región. En 1972, el rey Faisal, en una visita al presidente Nixon, le advirtió al gobierno de Estados Unidos que cambiara su política en cuanto al tema palestino. Si no, sufriría serias retaliaciones económicas, es decir, petroleras. Este nacionalismo árabe fue alimentado por la causa palestina y las exigencias de los países miembros de la OPEP. Surgió en el marco de un profundo cambio en el sistema monetario internacional que hasta entonces había estado regido por el dominio exclusivo del dólar. Este sistema se había establecido mediante una reunión de los aliados en Bretton Woods, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, Estados Unidos, que estaba en las alturas del poder, poseía las 2/3 partes de las reservas mundiales de oro. El dólar se convirtió en la divisa de facto en el mercado internacional y los estadounidenses prometieron solemnemente la convertibilidad del dólar en oro. Todo cambió a comienzos de los años 60. El volumen de dólares en letras bancarias fuera de Estados Unidos excedía el valor de las reservas de oro estadounidenses, que se suponía garantizarían su convertibilidad. En 1971, mientras la situación se tornaba cada vez más crítica, el presidente Nixon rápidamente rompió la promesa de su país, abandonó la paridad dólar-oro y dejó que el dólar flotara y se devaluara. Los países miembros de la OPEP fueron los primeros en ser afectados por la devaluación, ya que el crudo se comercializaba en dólares. El clima de descontento generalizado incitó a la OPEP a tomar acciones.
El evento que precipitó el ascenso de la OPEP ciertamente fue la Guerra de Octubre de 1973. Fue una guerra muy peligrosa para Israel. Israel pareció estar por un momento al borde de la derrota. Estados Unidos en particular intervino rápidamente para ayudar a Israel. Luego, en el calor de la guerra, las naciones árabes hicieron uso de la última arma que les quedaba, la llamada arma del petróleo, y embargó los despachos de crudo de las naciones que apoyaban a Israel, principalmente Estados Unidos. Apenas 10 días después de iniciada la guerra del Yom Kippur, mientras las tropas israelíes empezaban a recuperarse gracias a la ayuda de su protector norteamericano, el arma del petróleo ya estaba accionada. El 16 y el 17 de octubre, en Kuwait, los representantes de 6 países petroleros del Golfo, miembros de la OPEP, liderados por el jeque Yamani, el entonces ministro de Petróleo de Arabia Saudita, y su contraparte iraní, Amuseggar, se reunieron en el Hotel Sheraton. En solo pocas horas decidieron aumentar el precio del crudo en 70%. Al día siguiente, Yamani aumentó la presión al proponer un recorte mensual de 5% en la producción de crudo hasta que las tropas israelíes se retiraran de los territorios ocupados. Después de una movida semana de intercambios diplomáticos entre los aliados norteamericanos de Israel y los aliados soviéticos de los árabes, se llegó a un acuerdo de cese al fuego para evitar que la crisis se extendiera por toda la región. Fue firmado entre el 22 y el 23 de octubre por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que también decidió enviar 7.000 cascos azules a la zona. El cese de hostilidades fortaleció la posición de los miembros de la OPEP. Aprobaron un recorte de producción de 25% y el embargo total a los amigos de Israel, con Estados Unidos de primero en la lista. Solo quisimos llamar la atención pública internacional sobre el hecho de que existía un problema entre los árabes y los israelíes. La última decisión sobre esta rebelión petrolera fue tomada en Teherán el 23 de diciembre, cuando la OPEP decidió un aumento de 13%. En solo 2 meses, el precio del petróleo se había cuadruplicado de $2 a $10 el barril. El Shah de Irán luego declaró: las naciones industrializadas tendrán que entender que la época de tremendo progreso, beneficio y de riquezas aún mayores debido al petróleo barato ha llegado a su fin. La primera crisis del petróleo. A comienzos de enero de 1974, apenas después de las festividades de Año Nuevo, los precios del petróleo se dispararon y la oferta colapsó. Este cataclismo sin precedentes permaneció grabado en la memoria de la gente como la primera crisis petrolera. Para los países occidentales, esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza marcada por un consumo desenfrenado de petróleo barato que parecía inagotable. Mera ilusión. La OPEP, por supuesto, fue acusada de ser la única responsable de esta catástrofe global. Por primera vez fue catalogada como cartel, y se trataba de un cartel agresivo que pudo socavar las bases de la economía de los países desarrollados. Causó una gran conmoción entre la opinión pública y el gobierno. Pero aún quedaba una cuestión: que los países árabes impusieran un embargo durante una guerra con Israel, que era apoyada por algunos países. Era comprensible hasta cierto grado, sobre todo porque en Arabia Saudita el rey Faisal tenía profundos sentimientos nacionalistas y quería seguir una política de independencia para su país. Este era un tema crucial para todos los árabes y musulmanes. Pero ¿cómo es que esta organización de países exportadores de petróleo no hizo nada por más de 12 años? Tenía su sede en Ginebra, luego en Viena. Hicieron algunas reuniones sobre contabilidad, regalías e impuestos, y de repente se armaron de coraje y decidieron multiplicar el precio del petróleo por 4, haciendo lo que les vino en gana.
Pero ¿cómo es que un grupo de países del tercer mundo, países política, militar y económicamente débiles, pudo imponer su voluntad sobre las grandes potencias industriales del mundo, sobre Estados Unidos, Europa y Japón? ¿Qué era lo que sucedía? Según los hechos, la OPEP se había convertido en un cártel petrolero. ¿Qué estaba pasando? Según los hechos, también se trataba de una actuación. La OPEP nunca, jamás en la vida se habría atrevido a multiplicar por 4 o aumentar los precios siquiera un 10%, a no ser que ocultara algo. Este meteórico aumento del precio se debió a una amenaza que había estado flotando sobre los países industrializados, especialmente Estados Unidos, desde finales de los 60. Era la época en que el presidente Richard Nixon, alertado por sus asesores, se percató de que el creciente consumo de combustible en su país dependía cada vez más del petróleo del Medio Oriente. Este petróleo era tan barato que a mediano plazo podría ser fatal para la industria petrolera estadounidense, cada vez menos competitiva y con menos reservas locales. ¿Qué podía hacerse para resolver este problema sin arruinar la industria petrolera de Estados Unidos? Creo que detrás de la primera crisis petrolera, más allá de lo que siempre se ha dicho, en cuanto a la guerra del Yom Kippur en octubre de 1973, hubo razones fundamentales para que ocurriera un cambio. Un aumento grande en el precio era inevitable. El crecimiento de la producción y del consumo mundial de petróleo durante los 30 años previos fue de 6 a 7% anual. Así que cada 10 años casi se duplicaba. No podía continuar así en el largo plazo. Algunos ya habían dado señales de alarma. El Club de Roma hablaba sobre petróleo, pero también sobre otras cosas como el alimento, el agua y algunos recursos minerales. En cuanto al petróleo, era obvio que no se podía mantener esa tasa de crecimiento, así que algo había que hacer para detenerla. Ese algo fue el aumento elevado de los precios. Este repentino estallido de los precios marcó el inicio de un cambio completo en la industria petrolera y en la definición de las grandes compañías. Las grandes en crisis. Hacia finales de los años 60, las grandes controlaban el proceso completo del petróleo, desde el pozo hasta el surtidor, como reza el dicho. Aplicaron el modelo de integración vertical desarrollado por John D. Rockefeller un siglo antes. Rockefeller fue el brillante fundador del primer imperio petrolero, la compañía Standard Oil, en 1870. Después de la primera crisis petrolera, todo cambió. Las grandes se vieron obligadas a realizar reformas drásticas. Las grandes lograron adaptarse increíblemente a la crisis de los 70, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia. Rápidamente entendieron que el mundo estaba cambiando y resolvieron adoptar una nueva posición frente a las naciones productoras y la OPEP. Capitalizaron la necesidad de estas de acceder a la más moderna tecnología y siguieron realizando gran parte del trabajo que habían hecho en el pasado, pero en otros términos, como contratistas en lugar de propietarias. Esta adaptación resultó muy beneficiosa para las principales compañías petroleras, aunque hizo que el negocio fuera más difícil de manejar a nivel mundial. Ciertamente, una de las consecuencias más espectaculares de la crisis de 1973 fue que los países miembros de la OPEP tomaron el lugar de las grandes al decidir nacionalizar y controlar sus propias reservas de petróleo. Para resumir todo en 2 platos, antes de la crisis petrolera, las compañías internacionales privadas y públicas controlaban 80% de las reservas y las compañías nacionales de los países productores 20%. 10 años después, los porcentajes se invirtieron y aún son los mismos hoy en día. Las compañías nacionales de los países productores controlan 80% de las reservas mundiales y las compañías internacionales 20%.
Las compañías petroleras estaban felices de no tener que decidir sobre el precio del petróleo. Ellas eran como el elemento catalizador entre los productores y los consumidores. Y después de la guerra de octubre, y debido al exceso de presión, decidieron retirarse. Hasta se rehusaron a negociar con los productores de petróleo sobre el precio del crudo. Sin embargo, un precio elevado del petróleo era muy bueno para las compañías petroleras, ya que realizaban grandes ganancias. Y eso fue lo que ocurrió. E invirtieron esas enormes ganancias para explorar y desarrollar fuentes alternas de suministros. Esta transferencia de poder entre las grandes y los países miembros de la OPEP cambiaría por completo las reglas del mercado petrolero. Mientras los mismos grupos controlaban la etapa inicial hasta la mayor parte de la etapa final, con un sistema de precios relativamente estable, el proceso de comercialización se basaba en contratos a mediano y largo plazo, aplicando la política oficial de precios de las compañías. Esto formaba la base de los contratos. Pero después que la OPEP empezó a controlar la mayor parte, la primera consecuencia para las compañías que ya no controlaban todo el proceso fue que tenían una visión menos clara de sus fuentes de suministro y tenían que adquirir los suministros a plazos más cortos. Estas incertidumbres, debido a la desaparición de un sistema oficial de precios del crudo, favorecieron el surgimiento de un mercado libre donde el crudo se intercambiaba de día en día. Se le llamó mercado spot y era gobernado por corredores. Estaba caracterizado por rápidas y a menudo numerosas fluctuaciones de precios. De allí que el precio del petróleo, sus propietarios y hasta su destino final podían cambiar varias veces durante el despacho de un solo cargamento. El mundo occidental enfrenta la crisis. El incremento de la factura petrolera de los países industriales y más particularmente de Europa implicaba una inesperada crisis económica y social. Desempleo, quiebras, cierres y estancamiento. Hasta surgió un término nuevo, estanflación. Estancamiento más inflación. Eran realidades que los pueblos de los países más ricos habían olvidado rápidamente en los años de posguerra. Sin embargo, no solo había elementos negativos en esta alerta de emergencia. Por primera vez los especialistas, pero también la gente común, estaban conscientes de la amenaza que representaban las emisiones de combustible de hidrocarburo fósil. Debido a esta amenaza, los políticos, al menos en Europa, lanzaron campañas concientizadoras exhortando a la ciudadanía a ahorrar energía. En Francia se llevó a cabo la famosa campaña Cazando a los despilfarradores, haciendo uso de las últimas técnicas de mercadotecnia. En Francia no tenemos petróleo, pero sí tenemos ideas. Cuando conduce en segunda o tercera a velocidad máxima, esto es lo que pasa. Si cambia inmediatamente a cuarta o quinta velocidad, irá igual de rápido, consume menos y no desgasta el motor. Cambie a cuarta o quinta y ahorre combustible. Deshágase del despilfarrador. No tires tu kilovatio hora por la ventana. ¿Quién, yo? Sí, no subutilice su lavadora. ¡Más! Llénela, ahorrará dinero. Es muy fácil ahorrar combustible. Acelere lentamente y conduzca a una velocidad uniforme. Embrague las velocidades con suavidad y no frene abruptamente. Y recuerde, ahorre energía. La otra consecuencia del estallido de los precios del petróleo fue que estimuló la investigación de técnicas más eficientes en la industria petrolera. Surgió la idea de que el precio podía reducirse si se descubría más y mejor tecnología para hallar y explotar petróleo. Se obtuvieron dos buenos resultados. El primero fue la sismología de 3 y 4 dimensiones basada en nuevas técnicas computarizadas que les permitía a los exploradores literalmente ver por debajo de la superficie de la Tierra de una forma como nunca antes fue posible y predecir con mayor precisión lo que encontrarían al perforar.
El otro fue el avance increíble en tecnologías de perforación que le permiten a una compañía realizar muchas perforaciones en un mismo sitio, perforar en ángulo recto a profundidades considerables y realizar cosas que no eran posibles hace 30 o 40 años, cosas que se hicieron en los años 70 y 80. Esto permitió la explotación de petróleo más costoso. El Mar del Norte no hubiera podido desarrollarse con los precios de antes. Puede decirse que habría sido imposible. Igual fue el caso de Alaska, así que permitió la explotación de nuevos recursos y abrió las puertas a la explotación de lo que antes se denominaba petróleo no convencional, petróleo muy pesado, mar adentro. Y también permitió el desarrollo de otros tipos de energía, como la energía nuclear. Hasta los años 60, el petróleo del Mar del Norte no era financieramente viable. Era muy difícil de explotar, ya que yacía en aguas profundas, donde las condiciones climáticas eran inclementes y había tormentas con frecuencia. El estallido de precios de 1973 les permitió a las grandes invertir sumas considerables de dinero para superar este problema. La historia de Frigg, un gigantesco yacimiento de gas entre las costas de Noruega y Escocia, es un ejemplo de lo que pudo lograrse entonces, particularmente por el grupo ELF. Las cifras por sí solas demuestran lo que se necesitó para explotar este yacimiento de gas y para construir un archipiélago artificial de 5 medias plataformas submarinas de 30 metros de altura. Tiene un costo comparable a la construcción de 10 plantas nucleares. Tomó 3 años construir el equivalente de un pueblo de 200.000 personas. Se necesitaron 450.000 toneladas de concreto y 50.000 toneladas de acero especial, 7 veces más que la Torre Eiffel. Gracias a los avances técnicos y a la experiencia en exploraciones mar adentro, la producción del Mar del Norte se quintuplicó entre 1974 y 1978. Este aumento en producción permitió que países vecinos como Inglaterra y Noruega y otros países europeos fueran menos dependientes de la OPEP. Los estadounidenses también aprovecharon el estallido de los precios para relanzar programas de exploración en zonas difíciles, particularmente en Prudhoe Bay, en la parte más septentrional de Alaska. Habían comenzado a explorar esta región después de la Segunda Guerra Mundial para satisfacer la demanda de la Armada del país. Aunque habían hecho descubrimientos prometedores, desistieron debido a las inclementes condiciones climatológicas en el Ártico. Reanudaron las exploraciones a principios de los 70. Sin embargo, los problemas de transportar el crudo a través de una región montañosa caracterizada por temperaturas extremas y frecuentes terremotos aún estaban por resolverse. Esto llevó a la construcción del oleoducto Trans-Alaska, una gigantesca tubería de 1.270 kilómetros de longitud. Atraviesa Alaska desde el campo petrolero de Prudhoe, en el norte, hasta el siempre helado puerto de Valdez, en el sur. Y como elemento de dificultad adicional, el oleoducto Trans-Alaska tuvo que ser construido 3 metros sobre la tierra a fin de no perturbar la migración anual de alces y caribúes. Los resultados estuvieron a la par de los logros tecnológicos. Durante los últimos 30 años, Alaska ha sido la principal región petrolera de Estados Unidos, con 25% de la producción nacional. Sin embargo, este indiscutible éxito no fue suficiente para reducir la factura petrolera y suavizar las inquietudes generales sobre una rápida disminución de la producción. Entonces se llevaron a cabo diferentes tipos de investigaciones para tratar de disminuir la dependencia del petróleo. Muchas de ellas coincidieron con la utopía de los 70, formas de energía renovable no contaminantes. Los primeros molinos de viento aparecieron en el campo. Las baterías solares ofrecieron interesantes perspectivas para la economía doméstica. Pero a pesar de las esperanzas que representaban estas formas de energía, permanecieron experimentales debido a la falta de apoyo político.
Sin embargo, las cosas resultaron diferentes para la energía nuclear, que se llevaría la mejor parte de este esfuerzo por la diversificación energética. La carrera de las plantas nucleares entre Estados Unidos, Japón y numerosos países europeos fue liderada por Francia. Ciertamente, hoy es el país con el mayor número de plantas nucleares per cápita. El 6 de marzo de 1974, 2 meses después de la primera crisis petrolera, el programa nuclear francés fue anunciado a través de la televisión por Pierre Mesmer, el primer ministro de Georges Pompidou. La electricidad por energía nuclear nos hace muy afortunados. Poseemos muy buenos conocimientos sobre la materia. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hemos realizado todo tipo de actividades nucleares, civiles y militares durante unos 12 años. Ahora tenemos la voluntad de desarrollarla porque creemos que es la solución a nuestras necesidades. Y hoy hemos tomado una decisión importante. Hemos decidido instalar 13 plantas nucleares entre 1973 y 1975. Cada una representa 1000 megavatios y un costo de 1 millardo de francos franceses actuales. Este discurso fue tomado como una victoria por los seguidores más radicales de la energía nuclear. Eran personas muy influyentes a la cabeza de la compañía de electricidad francesa. Valéry Giscard d'Estaing, quien sucedió a Georges Pompidou como presidente, fue el gran organizador de este ambicioso programa. Pero apenas se inició el programa, un número grande de franceses manifestaron su descontento e ira. Como las plantas nucleares habían sido construidas sin un referéndum, mucha gente temía por el peligro que éstas representaban. La situación empeoró por las acciones tomadas por aquellos catalogados como activistas antinucleares, quienes manifestaban en Francia y en casi cualquier otra parte del mundo y marcaron el inicio de los movimientos y partidos ambientalistas de la actualidad. No obstante, esta determinación no fue suficiente para detener la red nuclear. En los años siguientes, Francia instaló 19 plantas nuevas que contenían 58 reactores con una capacidad de 62.000 megavatios cada una. Apartando los problemas de desechos nucleares y los gigantescos errores industriales y financieros de proporciones mayores, el programa en general representaba un indisputable conocimiento tecnológico que le permitió a Francia producir 70% de su electricidad. El uso civil de la energía nuclear y el ahorro de energía, junto con la explotación de yacimientos petrolíferos no convencionales, son ejemplos del dinamismo de los países industriales y de su fuerza innovadora que les permitieron limitar los efectos de la crisis. Pero 5 años después, se desarrolló una crisis repentinamente a una escala inesperada. La segunda crisis petrolera no fue provocada por una guerra, sino por una revolución que sacudiría a Irán a finales de los años 70. La segunda crisis petrolera. Como en los tiempos de Mossadegh, el héroe trágico de la nacionalización de la compañía Iranian Oil en 1951, la revolución islámica contra el Shah de Irán en octubre de 1978 comenzó con una huelga de los trabajadores petroleros. En pocos días, la huelga paralizó la refinería de Abadán, una de las más grandes del mundo, y se extendió por todo el sector petrolero e incendió el país entero. El ayatolá Khomeini, el más temido oponente del Shah, que estaba exiliado en Francia en un pueblo cerca de París, hizo un llamado a la resistencia. Ir a la huelga en la industria petrolera es obedecer la palabra de Dios. Su mensaje fue oído y al poco tiempo no se extrajo ni una sola gota de petróleo en un país que podía producir hasta 6 millones de barriles diarios. Esta crisis ocurrió en otoño, una temporada en la que las compañías petroleras almacenan todos sus inventarios para el invierno, e Irán era el segundo país exportador más grande de la OPEP, después de Arabia Saudita. La escasez no se sintió inmediatamente, ya que la mayoría de los países de la OPEP trataron de suplir el colapso de la producción iraní. No obstante, los precios comenzaron a subir desde el principio de la crisis. Los especialistas se refirieron a estas reacciones irracionales como histeria de los precios. ¿A qué se debía? No fue solo un fenómeno económico, sino también psicológico. Era una amplia proclama a los consumidores, políticos y productores del mundo desarrollado
de que ya no tenían el control de su destino energético. Y creo que ese impacto psicológico también tuvo presiones inflacionarias a largo plazo. Era una inflación basada en el temor, como ciertamente quedó evidenciado en el 78 y el 79 con la revolución iraní, y el impacto sobre el petróleo que duplicó los precios de nuevo. Parte de eso era una respuesta psicológica a los recuerdos del 73. La gente se decía, otra vez lo mismo, ya no controlamos nuestras propias fuentes de energía. ¿Cómo podremos protegernos en el futuro? Y ese impacto psicológico aumentó drásticamente el precio del petróleo en el 79 y el 80. Durante 1979, el descontento se tornó en una rebelión popular dirigida por los mulás. El Shah, que estaba enfermo y físicamente débil, no pudo controlar la situación, sobre todo porque Washington, exacerbada por su creciente megalomanía, lo abandonó. Había sido elevado a las alturas del poder por el petróleo, después de la caída de Mossadegh, y fue el petróleo, otra vez, el que causó su ruina. El 16 de enero de 1979 fue obligado a abandonar el país hacia el exilio por siempre. El 23 de enero, una semana después, Teherán recibió al Ayatollah Khomeini como un héroe. Su regreso del exilio marcó el comienzo de la revolución islámica. El caos y las purgas que surgieron agravaron la crisis que ya había sacudido los mercados petroleros. La escasez podía sentirse a pesar de los esfuerzos de Arabia Saudita de mantener el balance entre la oferta y la demanda al producir a su máximo. Pero todo fue en vano. Entre diciembre de 1978 y mayo de 1979, el precio del barril aumentó entre 75 y 175% dependiendo del país. Fue en el marco de esta revuelta que se suscitaron los problemas fronterizos entre Irán e Irak en la región de Shatt al-Arab, una zona sensible muy rica en petróleo. No obstante, el Shah y Saddam Hussein habían firmado 5 años antes, en Argelia, un pacto de no agresión con la finalidad de ponerle fin al conflicto secular referente al límite exacto de esta frontera. Pero los tiempos habían cambiado. Después de la caída del Shah, Saddam Hussein creyó que ya no tenía que respetar el acuerdo, sobre todo que contaba con el apoyo político y económico pleno de los países del Golfo, quienes, preocupados por la revolución iraní, estaban felices de delegarle el trabajo sucio al amo de Bagdad. Los países occidentales y la Unión Soviética también apoyaron el régimen moderno no religioso de Bagdad. Consideraban que podía ser un escudo contra los chiitas islámicos, así que dejaron que hiciera lo que quisiera. Con el apoyo de mercaderes de armas de todo tipo, Saddam Hussein invadió Irán en septiembre de 1980. Les dijo a sus tropas que sería un triunfo fácil, pero duró 8 años, con su cuota de atrocidades en ambos lados. Niños soldados fanatizados, usados como escudos humanos, civiles afectados por gases tóxicos, cientos de miles de muertos y heridos. El petróleo rápidamente se convirtió en el objetivo estratégico principal de esta guerra fratricida entre dos de los países productores más prósperos de la OPEP. En ambos lados, los campos petroleros eran los blancos más apropiados para los ataques terrestres, aéreos y marítimos. La destrucción masiva resultante mantuvo a los mercados petroleros bajo el temor de una escasez y desató la especulación para felicidad de unos cuantos. Este sobrecalentamiento económico duró hasta mediados de los 80, más de 10 años después de la primera crisis petrolera. Aminoró el crecimiento de los países occidentales, pero tuvo efectos aún más terribles en los países del tercer mundo que no producían petróleo. El aumento en sus facturas de electricidad, que a veces representaba el 90% de sus importaciones, tuvo consecuencias económicas y sociales dramáticas que los condenaron al estancamiento. Con las esperanzas puestas en salir del subdesarrollo en los 60, los 70 les depararon un largo periodo de excesivas deudas, inestabilidad política y migraciones masivas, principalmente debido a la crisis petrolera. Pero para los países de la OPEP, el estallido de los precios tuvo efectos completamente opuestos. Un verdadero chorro de petrodólares, un nuevo término acuñado justo después de la primera crisis petrolera, inundó sus economías. Un chorro de petrodólares. El tema de los petrodólares es muy interesante porque en la época en que se convirtió en un término recurrente, en los años 70, el precio del petróleo de repente aumentó 10 veces.
Y por un corto periodo de tiempo, la mayoría de los países de la OPEP pusieron el dinero literalmente a rodar. Las cifras de Arabia Saudita, por ejemplo, de lo que era su ingreso per cápita a comienzos de los 70 y de lo que fue ese mismo ingreso para cuando los precios del crudo alcanzaron el máximo, a comienzos de los 80, son sencillamente asombrosas. Durante este periodo, el excedente comercial de todos los países de la OPEP totalizó 700 millardos de dólares. ¿Qué uso le dieron a tanto dinero? El tema del enriquecimiento repentino de los países productores es controvertido y bastante delicado, ya que la gente tiene posiciones extremas y dice que ese dinero fue despilfarrado por los países productores que no hicieron nada, sino construir palacios y comprar armas a los países occidentales. Pero yo creo que el asunto es más complejo. Primero, cuando uno visita esos países, puede notar que han sido completamente transformados. La mayoría de ellos se han desarrollado. Las ciudades no se parecen en nada a como eran hace 40 años. El sistema de educación ha sido sustancialmente mejorado en los Emiratos, Kuwait, Qatar y hasta en Arabia Saudita. Han sido transformados tremendamente. Decir que no han hecho nada es no conocer esos países. También es cierto que una parte de los recursos no ha sido bien invertida. Ha habido extravagantes gastos militares o simplemente gastos superfluos. Los estados no son muy distintos de la gente. Una persona que de repente recibe una gran suma de dinero, por lo general no la gasta razonable ni moderadamente. Así que el enriquecimiento repentino conduce a diversos excesos. No obstante, algunos países de la OPEP trataron de usar sus petrodólares como un medio para desarrollar sus países. Fue lo que hizo Argelia. Después de alcanzar su independencia, Argelia aún seguía impulsada por su dinámica revolucionaria. Un país es muy afortunado de tener sus propios recursos naturales, sobre todo si se trata de hidrocarburos. Los países con inmensas reservas de petróleo y gas son muy afortunados. Cuando esta riqueza es bien explotada, puede convertirse en una fuente de ingreso constante. Cuando estos ingresos son bien utilizados, puede facilitarle las cosas al líder de un país para desarrollar y modernizar su economía. Fue una tarea muy dura para un país como Argelia y también fue muy duro para otros países de la OPEP que tenían que ponerse al día. Puede que las estructuras sociales y económicas no estuvieran preparadas para absorber esos ingresos de una forma centralizada. Puede ser que al principio hubo un problema incluso genético. A pesar de esta desventaja, algunos sectores como la educación y la salud experimentaron un crecimiento espectacular gracias al dinero del petróleo, tanto en Argelia como en Irak. Pero otros proyectos que eran demasiado ambiciosos o irrelevantes fracasaron. La tentación de la industria pesada fue un buen ejemplo de estos fracasos, y Argelia lo experimentó amargamente. Mal asesorados por los soviéticos, los argelinos se embarcaron en un vasto programa industrial para competir con los países occidentales en sus propios terrenos. Fue un fracaso total. Por más diferentes que fueran, todos los países de la OPEP pasarían por las mismas clases de fracasos. Eran los síntomas de una enfermedad común, el subdesarrollo. El subdesarrollo no solo es un ingreso per cápita bajo, es una forma de pensar. Es un medio ambiente social e intelectual, un nivel de educación, la falta de dominio de los mecanismos de la economía y el crecimiento. Un país subdesarrollado está mucho menos capacitado que uno desarrollado para controlar los acontecimientos principales que puedan cambiar su destino. Y esto se evidenció claramente en la forma como Noruega, un país desarrollado, controló su riqueza petrolera y cómo los países subdesarrollados de la OPEP controlaron las suyas. Noruega nunca fue agobiada por los problemas que tenían los países de la OPEP porque
y es la segunda razón, inmediatamente congeló. Literalmente metió en el refrigerador una parte de sus flujos petroleros e ingresos para no desestabilizar su economía. Este segundo factor es esencial. En cualquier tipo de economía, sea desarrollada o subdesarrollada, cuando repentinamente ocurre un factor desestabilizador y no se puede separar ese factor del resto de la economía, enseguida se sentirán consecuencias inmediatas e inevitables. El tercer factor tiene que ver con todo ingreso, proveniente o no del petróleo. El ingreso, por definición, es una garantía de una fuente uniforme de dinero que puede ser fija, consecuente o a largo plazo. Significa que para los que tienen la responsabilidad de gobernar un determinado país, es una puerta abierta al facilismo. No importa si las cosas andan mal, el petróleo o cualquier otro ingreso ayudará a superarlo todo. En Nigeria, el sexto país exportador de petróleo más grande del mundo, tal ingreso tuvo consecuencias catastróficas. Este país, ubicado en una zona tropical y húmeda, es uno de los más poblados del continente africano y también uno de los más ricos en hidrocarburos. Cuando el dinero petrolero comenzó a entrar a chorros, la gente dejó de sembrar cacao y maní, que habían sido la fuente principal de riqueza del país desde los tiempos coloniales. En pocos años, la mayoría de los campos cultivados fueron abandonados. Venezuela, otro país tropical, atravesó por la misma tragedia cuando su producción de café colapsó. Las consecuencias fueron las mismas que las de Nigeria, es decir, un éxodo masivo desde los campos hacia las ciudades, convirtiéndolas en verdaderos polvorines. Pero nada parecido ocurrió en las monarquías del Golfo Pérsico. Nuevas ciudades emergieron en los desiertos para el bien de las compañías occidentales. Representaron los ejemplos más evidentes de los efectos milagrosos que el oro negro había logrado en pocas décadas en estos países desérticos de poca población, sin riqueza alguna excepto el petróleo. En los años 70, los pueblos se beneficiaron mucho con la riqueza petrolera, una forma de las autoridades para asegurar la paz social, a una costa de fomentar entre la gente un espíritu poco emprendedor orientado al ocio. Unos pocos ejecutivos occidentales y un gran número de inmigrantes árabes y asiáticos de países sobrepoblados y pobres garantizaron el buen funcionamiento de todas las actividades en los sectores público y privado. En cuanto a las familias reinantes, estas aprovecharon los años de abundancia para enriquecerse más, al invertir una parte sustancial del ingreso petrolero del país en los mercados financieros internacionales, lo que ocasionó el deterioro de sus propias naciones. En los países del Golfo, como en la mayoría de los países de la OPEP, no había cabida para la democratización en la desenfrenada carrera hacia el modernismo durante los años 70 y 80. Hablé con el rey Fahd antes de irme. Fue la última reunión que tuve con él como embajador. Hablamos básicamente sobre el uso de su riqueza. Y yo le dije, mire, usted no puso el petróleo debajo de su tierra. Lo hizo Dios. Él creía en Dios. Así que yo sabía que él aceptaría eso. En todo caso, le dije, los árabes nada tuvieron que ver con que el petróleo estuviera allí. Y usted no lo explotó tampoco. Fueron los estadounidenses. Ha recibido una riqueza extraordinaria y la ha derrochado en su mayor parte. Si usa ese dinero sabiamente, será bendecido por 1000 años. Usted puede transformar no solo Arabia Saudita, no solo el mundo árabe, sino todo el Islam. Pero si malgasta ese dinero, sus descendientes van a desenterrar sus huesos y los quemarán. Todo el mundo quiere conseguir petróleo porque cree que será algo maravilloso, una gran bendición para todos. Pero el petróleo es una maldición.
No obstante, a finales de los 70, un periodo de exagerada riqueza petrolera, los eufóricos líderes de la OPEP aún no caían en cuenta de que el chorro de petrodólares pronto se secaría para convertirse en una maldición. Es cierto que en aquel tiempo la gente no se imaginó que habría una contracrisis. Todo el mundo decía, seguirá aumentando. Y los expertos internacionales dijeron, no se preocupen, el barril costará $100 en el 2000. Pueden tomar prestado dinero si quieren. El futuro se presenta fácil. Todo el mundo los alentó, así que tienen ciertas excusas. Del mercado petrolero. Las probabilidades cambiaron a favor de los países consumidores, sobre todo porque existía una sobreproducción de crudo en 1982. Todos los elementos para una tercera crisis petrolera, o una contracrisis más bien, estaban presentes. En marzo de 1982, la OPEP trató de detener la crisis al limitar la producción de sus miembros a través de cuotas, pretendiendo controlar el mercado. Pero las necesidades financieras de los países de la OPEP siguieron aumentando. Por lo tanto, no respetaron las cuotas que ellos mismos habían acordado y recurrieron a una política de reconquista del mercado. Esta competencia salvaje entre los países miembros amenazó la existencia misma de la organización. Arabia Saudita fue la única que siguió con el juego. Arabia Saudita, el país de mayor capacidad en la OPEP, trató de mantener el orden al respetar sus cuotas, pero no logró mantener el orden dentro del cartel, ya que todos se hacían trampas entre ellos mismos. Arabia Saudita siguió reduciendo su producción hasta alcanzar menos de la mitad de su capacidad. Los precios se derrumbaron durante este periodo, entre 1983 y 1986, o a finales de 1985. Un día Arabia Saudita decidió recuperar el mercado que había perdido y aumentó su producción, al ofrecer contratos a las compañías petroleras internacionales para la compra de crudo saudita. Estos eran los contratos netback, que no explicaré cómo funcionaban, pero que garantizaban el beneficio económico de las compañías por el crudo saudita. De allí en adelante hubo una superproducción y colapsaron los precios. Esa fue la contracrisis del 86. De 1985 a 1986, el precio del crudo disminuyó a la mitad, de $28 a 14, y llegó a cotizarse hasta en $10. Esto tuvo consecuencias desastrosas para los países de la OPEP, cuyas deudas empezaban a convertirse en serias amenazas. Fue el fin de un periodo de ilusiones. Como el jeque Yamani, antiguo ministro de Petróleo de Arabia Saudita, dijo una vez, todo comenzó con pasión y júbilo. Luego, a pesar de nuestra advertencia de posibles consecuencias negativas, algunos decidieron aumentar el precio del petróleo exageradamente. Es más, todos recibieron enormes ingresos y se embarcaron en inmoderados proyectos de desarrollo como si la riqueza duraría para siempre. Fuimos víctimas de nuestros momentos de placer. En el marco de esta crisis, la OPEP se dio cuenta de que el desalojo de las grandes en favor de las compañías nacionales a comienzos de los 70 no resultó ser eficiente. Para finales de los 80, reaccionaron y abrieron las puertas de nuevo a las compañías extranjeras para que sus reservas petrolíferas fueran mejor manejadas. A pesar de todo, podemos ver que todos, en mayor o menor grado, estaban llamando de nuevo a las compañías petroleras internacionales. Creo que esto fue una gran lección. Fue una contracrisis que afectó la estructura de la industria. Todos se dieron cuenta de que estas compañías desempeñaban un papel importante, que no eran parásitas, como a menudo fueron catalogadas durante las nacionalizaciones. Por supuesto, estaban allí para hacer dinero y llevarse los beneficios, pero trajeron, uno, capital, que era necesario en algunos países, y dos, conocimientos técnicos y organizacionales. No me refiero tanto a tecnología, no me gusta mucho ese término, sino a la capacidad de organizar e implantar cosas metodológicamente que las compañías nacionales no dominaban muy bien.
A finales de 1986, la crisis parecía haberse detenido, dejando a los países de la OPEP más pobres y debilitados. Habían perdido el poder que habían tenido desde la primera crisis petrolera y, lo que es peor, habían perdido sus ingresos petroleros en favor de los países consumidores. Pero en 1990, este frágil balance sería amenazado una vez más por una nueva guerra. La Primera Guerra del Golfo. En agosto de 1990, 3 años después de finalizada la interminable guerra entre Irán e Irak, que había desangrado y medio arruinado a ambos poderes beligerantes, Saddam Hussein, convencido de su impunidad, se atrevió a transgredir las normas e invadió Kuwait, su vecino árabe, una monarquía petrolera, pero también otro miembro de la OPEP. Bajo el pretexto de que Kuwait una vez fue una provincia del Imperio Otomano, Saddam Hussein soñó con apoderarse de sus riquezas petroleras y controlar una mayor entrada hacia el mar para facilitar el transporte del petróleo. Después de una victoria fácil, Saddam Hussein controlaba más de la quinta parte de todo el petróleo producido en el mundo. Pero su victoria fue breve. La ONU condenó la invasión y autorizó una intervención militar. Se formó una coalición de 30 naciones liderada por Estados Unidos, la única superpotencia del planeta después de la caída del bloque soviético. La noche del 17 de enero de 1991 comenzaron los ataques aéreos masivos de la Operación Tormenta del Desierto. Durante 43 días, intensos bombardeos y ataques aéreos de alta precisión destruyeron la infraestructura de Irak y aplastaron a las tropas invasoras en Kuwait. En febrero de 1991 les tomó a las tropas aliadas en tierra solo 100 horas para desplazar al enemigo más allá de las fronteras. Saddam Hussein ordenó a sus tropas sabotear 750 pozos petroleros kuwaitíes. Ese fue el oscuro epílogo de la Operación Tormenta del Desierto. El último conflicto petrolero del siglo XX pudo haber provocado una grave crisis, pero no lo hizo gracias a la impresionante fortaleza del sistema petrolero internacional. Durante los años siguientes, la producción estuvo marcada por un siempre creciente consumo de petróleo. Detrás de esta aparente salud, una amenaza global aún acecha. Las reservas petroleras inevitablemente se secarán. Esto terminará agravando las tensiones y las crisis que han acentuado la historia del petróleo por más de un siglo. ¿Cómo lo enfrentaremos? Este es uno de los retos más grandes del siglo XXI y que tendremos que afrontar.